Quiero que me acompañe directamente a la carta, a la epístola a los Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. En los versículos 16, 17, ahí vamos a compartir algo y de ahí pasaremos a otros pasajes. Hoy en esta mañana yo estaba preguntándole a Dios qué quería hablarnos al corazón, y Dios me recordaba justamente algo de lo que ayer ocurrió. ¿Cuántos estuvieron anoche? Gloria a Dios. Dios a través de nuestra hermana Nadezda, la pastora, nos compartía su testimonio, amén. Y nos compartía y nos hablaba. Esperamos un momento, no se preocupen. Si quieren, tomen todos sus lugares para que no estén atrás. Los espero. Gloria a Dios. Es importante en estos tiempos estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Amada iglesia, hay demasiada información. Estamos en uno de los tiempos que hay demasiada información y lamentablemente el 70% de lo que vemos y escuchamos es falso. Y aún en la misma enseñanza hay muchas falsas doctrinas, y es importante que valoremos el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que lo hagamos. Romanos capítulo 1 versículo 16, ahí estábamos. Y te decía que ayer nos compartía la pastora acerca de su testimonio, de lo que es experimentar el poder de Dios, ¿verdad que sí? Lo compartió desde una perspectiva personal, pero también con la palabra de Dios, y fue hermoso. Y Dios, mientras yo estaba sentado, me hizo recordar una palabra, y justamente es esta. Romanos capítulo 1 versículo 16. Lo leemos juntos. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y yo estuve meditando ahí mientras estaban compartiendo, y ayer justamente cuando estuvo la administración, un tiempo bellísimo, un tiempo muy poderoso, donde le pedíamos a Dios milagros, donde le pedíamos a Dios que tocara nuestra vida. Dios me recordaba: los milagros, la necesidad del hombre no es a capricho, ¿verdad? El que nosotros le pidamos a Dios cosas, el que nosotros necesitemos sanidad, el que nosotros necesitemos que Él restaure nuestra vida, nuestra economía, que Él restaure nuestra familia, que Él restaure todas las cosas que en tu circunstancia alrededor se encuentran mal, no debe de ser únicamente por el hecho de estar bien. La iglesia tiene que aprender, la iglesia tiene que entender que Dios es un Dios de propósitos, ¿me entiendes? Y que cada cosa que pasa en tu vida, cada aspecto de tu vida que tú estás pasando, aún la enfermedad, o aún quizás si estás en una etapa de escasez, en una etapa de problemas familiares, en alguna situación, dice la escritura que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios puso esto en mi corazón para compartirte, porque el grosor del pueblo de Dios quizá está buscando la mano de Dios, está buscando el pedirle, y no está mal en esencia. Dice el salmista: a quien tengo en los cielos sino a Dios, ¿verdad?, para pedirle. Mas sin embargo es necesario que nosotros crezcamos en conocimiento, en entendimiento de la palabra de Dios, para que cuando venga en los milagros, la restauración, lo que Dios traiga a tu vida, no únicamente sea el milagro o lo que Dios te dio, sino que esto produzca fruto. Sí. En el trayecto, en el transcurso en el que las cosas ocurren, en el que llega el milagro no es lo importante, quiero decirte.
El milagro no es lo importante. La sanidad no es la importante. La restauración de la economía en esencia no es lo importante, sino todo lo que ocurre durante esa etapa en la que tú estás buscando a Dios. ¿Me entiendes? Y aquí la palabra de Dios empieza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y entonces hablar del poder de Dios es algo hermoso y tremendo. Y la Biblia nos está diciendo que ese poder de Dios es ¿para qué? Ahí lo dice tu Biblia. Para salvación. Es decir, todo lo que ocurre ahorita en mi vida es para salvación. ¿Todo? Sí, todo. Para salvación. Oye, hermano, me quedé sin trabajo, ¿va? Pues yo trabajaba bien, pero pues se cortó la fuente de trabajo ahorita y para salvación. Wow. Oye, hermano, es que me enfermé, estoy padeciendo, estoy en aflicción. Para salvación. Sí. Para salvación. Di conmigo: para salvación. Más fuerte: para salvación. Pero lo que menos pensamos cuando estamos en una circunstancia difícil es en salvación. Siempre pensamos: ¿por qué yo? Ay, Señor, si tú eres Dios, ay, mira, Padre, ayúdame, resuélveme, dame, mira Cristo, mira esto, mira el otro. Pero lo que no entendemos es que es para salvación, porque nuestras vidas caminan con propósito. Es decir, nuestras vidas tienen sentido. No están así nomás te levantas cada mañana, te despiertas, te bañas, desayunas, sales disparado al trabajo y seguimos la rutina de la vida. No, por eso Dios interviene en el curso natural. Dios permite ciertas cosas, Dios, y toca tu vida, toca tu salud, toca tu economía para salvación, para que crezcas. ¿Cuántos quieren salvación? Algunos ya me conocen y ya ni dicen amén, ¿verdad? Porque ya saben para dónde voy. Entonces, todas las cosas que ocurran en tu vida, voltea a ver a Dios. ¿En qué tienes que crecer? ¿Qué tienes que entender? Amén. Pero dice: para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y es algo muy hermoso lo que Dios tiene, porque la pregunta es: ¿para salvación de qué? ¿Recuerdas que hace 8 días compartíamos un mensaje que Dios había enviado a su Hijo para salvarnos de qué? Del pecado, lo dijimos, ¿verdad? Y justamente Dios vuelve a acercarnos a este tema importante. Dios vino a salvarte del pecado, y me gustaría compartir un poquito acerca de esto. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra pecado? ¿Qué es pecado? Infracción de la ley, ¿verdad? En el contexto más griego, pues. Mas sin embargo, en la traducción del hebreo, en el original, pecado se traduce como errar al blanco. Di conmigo: errar al blanco. Eso es pecado. Y entonces esto traía a un pensamiento a mi vida en lo siguiente, y es lo que te quiero transmitir también, ¿verdad? Yo voy caminando en la vida. Dios me puso en la tierra para un propósito. ¿Está conmigo? Dios te puso en la tierra para un propósito específico. Cuando tú en ese propósito, que es alabarle, adorarle, servirle, y que te marca ciertas líneas, tú te sales de esas líneas y te vas por donde tú quieres, lo llamamos pecado, porque estás cerrando al blanco. Y ese pecado te va a traer consecuencias. Fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Sí. Dios había planeado algo para Adán y Eva, y ellos se desviaron del camino, erraron al blanco, es decir, al propósito, al objetivo que Dios les había trazado. Yo quiero que te preguntes esta mañana: ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Tú conoces tu propósito en la vida? ¿O estás viviendo la vida como si no tuvieras propósito? Es que yo solo quiero estar bien, pastor.
Es que yo solo quiero vivir una vida de calidad, ¿verdad? Yo solo quiero tener pues tranquilidad, darle lo mejor a mis hijos, tener mi familia y pues, ¿verdad? Una casa, un carro, un perro, ¿verdad? Y pues mis hijos, darles una buena educación. ¿Tú crees que ese es todo el propósito de Dios? Si estás en búsqueda de eso, únicamente estás errando al blanco. Estás en pecado. Sí. Y todo lo que es esos caminos que te llevan a otro lugar se enfrascan en sí mismo, en ti mismo, en lo que tú quieres, en lo que tú planeaste, en lo que tú soñaste, en tu idea de la vida, en tu concepto de lo que vas a hacer en la vida, mas no en lo que Dios planeó para ti. Si lo entendemos. Y ese es el problema, amada iglesia. ¿De qué nos salvó Dios? Del pecado, es decir, nos salvó de errar al blanco. Dios nos creó para estar en una comunión íntima con Él, en una relación personal correcta con Dios. Para eso Dios vino, para eso Dios nos creó, para eso envió a su Hijo, para restaurar esa relación con Dios a través de Jesucristo. Una relación que se había perdido. Sí. Pero no solamente es eso. Todo se enfatiza, todo lo podemos poner como lo decíamos hace 8 días. Cristo vino para salvarnos del pecado. Cristo vino para librarnos de no darle al blanco, o más bien de no darle al blanco. Para eso vino Cristo. Y en medio de eso se encuentra la salvación de la enfermedad física, porque Cristo no solo vino a restaurar al ser humano en el alma, sino también en cuerpo y en alma. Por eso el proceso de la salvación culmina con la glorificación. Y cuando vengamos con Cristo a reinar y estemos con Él, tendremos un cuerpo glorificado, porque hasta eso Dios lo va a restaurar. ¿Me entiende? Metiendo todos esos conceptos, Cristo, aquí lo que las personas entienden a veces por necesidades, todo tiene que ver con salvación. Era la salvación de la enfermedad física, como Jesús lo hizo en Mateo 9:21, Lucas 8:36, bajo ese contexto. Era la salvación del peligro, era la salvación de toda contaminación. El cristiano está salvo del contagio de una generación retorcida y perversa. Los que tienen la salvación de Cristo tienen un antiséptico divino que los guarda de la infección del mal que hay en el mundo. Era la salvación de la perdición, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. La Escritura lo dice. Cristo vino a eso, a salvarnos del pecado y todo lo que significa ese pecado. El ser humano sin salvación, el ser humano sin Cristo, ama el pecado, desea el pecado, abraza el pecado, le gusta pecar. Aún nosotros mismos con la naturaleza caída batallamos. Y cuando tenemos enraizado una costumbre o un mal hábito oculto, nos cuesta trabajo dejarlo. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta. Porque está ahí agarrado de la naturaleza caída, pecaminosa. De la naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Por eso dice este pasaje, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios es infinito. Dios tiene poder para resucitar, Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para darte lo que necesitas. Dios tuvo poder para multiplicar los panes. Dios tiene poder, resumiendo todo, para darte y saciar tu necesidad.
pero tienes que entender que el objetivo es salvación. Salvación. Y si tu objetivo no es salvación, si tú no estás viendo por salvación, si tú no estás viendo por lo del reino de Dios, estás perdido. Estamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos perdidos hay? No, no es cierto. ¿Me entiendes? A veces el no tener claro en el pensamiento qué quiero para mi vida o qué voy a hacer, o quiero servir a Cristo, no lo quiero servir, me quiero comprometer con Cristo, no me voy a comprometer. El no tener claro eso nos hace muy vulnerables ante el pecado. Aquella persona que tiene bien identificado, bien claro, que vive para Cristo, que sirve a Cristo, pese a que luche con su naturaleza caída, está resguardada por la salvación. Pero aquellos que todavía andan vacilantes, que si sí, que si no, que si no, están re locos, son muy fanáticos. No, todo es servicio a Dios, todo es adoración, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. ¿Y qué hay de la vida allá afuera? Hay una vida. Hay una vida en la eternidad y te vas a quedar sin ella si no logras entender el objetivo del evangelio poderoso. Sí. Y de lo que Dios tiene para ti, para mí. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Y esto se manifiesta, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Porque por medio de la fe fue manifestada la justicia. Por fe, dice la Biblia, di conmigo, por fe y para fe. ¿Sí? Nosotros la recibimos por fe y para crecer en fe, para avanzar en fe, porque dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aquellos que han recibido la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y quiero que me acompañes a una ilustración acerca de lo que te estoy mencionando. Acompáñame al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Ya algunos han escuchado esta ilustración, pero Dios me la volvió a recordar porque le pasó a Jesucristo. ¿Va? Juan capítulo 6, versículo 22. Los que estén ahí, díganme amén. Todo el relato viene acerca de la alimentación de los 5,000, de esas personas, esas multitudes. ¿Tú sabes lo que son 5,000 personas? Mucha gente. 5,000 personas estaban alrededor de Jesucristo, estaban con él caminando. ¿Sí? Y ahí en el versículo, bueno, vamos a leerlo desde el 1 para conocer un poquito la historia y nos detenemos donde Dios nos quiere hablar. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Antes de avanzar, ¿se da cuenta usted del pensamiento del ser humano? ¿Sí lo identifica? Primero inicia diciendo el relato que seguían a Jesucristo porque lo veían haciendo milagros, ¿verdad que sí? Por eso lo seguían. Decían: a ver si me cumple mi milagrito, ¿eh? Porque somos especialistas para eso. El ser humano, yo quiero mi milagrito.
Y entonces le seguían. Después el tema de la comida, ¿verdad? Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer, pero el ser humano, híjole, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5,000? ¿Cuánto cuesta? No está re caro. Jesús, mándalos a su casa que coman, ¿no? Y Jesucristo mandó que se recostasen. Dice, seguimos leyendo. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de ¿cuántos? 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, porque evidentemente todavía no era el tiempo ni el momento, y además Jesucristo tenía que morir en la cruz. Amén. ¿Qué versículo nos quedamos? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. ¿Qué dice ahí? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y aquí hay un mandato muy fuerte, versículo 27, que es para ti en esta mañana. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creáis el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Miren nomás. Ay, Dios. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Wow. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y todo el relato se trata de esto, una dinámica muy fuerte,
donde Jesucristo mismo sabía la intención del ser humano. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿Jesús conocerá tu intención? ¿Jesús conocerá la razón por la que estás aquí el día de hoy? ¿Cuál es la intención que la iglesia tiene en esta mañana para buscarle? Porque de esto tenemos que aprender mucho, mucho tenemos que aprender. Jesucristo les hace una acusación muy fuerte. Ni siquiera los estaban buscando por los milagros, sino porque comieron pan, dice la escritura, y se saciaron. Y esto tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Todo el que se acerca a Dios, aunque lo haga mal, va a ser saciado. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es bendecir, la naturaleza de Dios es tocar. Todo aquel que se acerque a Dios va a experimentar algo de Dios. De alguna forma va a ser saciada esa cercanía insensata, infantil, inmadura, ventajosa, y todo lo que tú quieras te va a saciar, porque así es Dios. Pero eso no lo aprobó Jesús. El hecho de que Dios te bendiga, el hecho de que Dios en ocasiones te sane, el hecho de que en ocasiones Dios haga algo, un favor, la gracia de Dios esté contigo, eso no significa aprobación. Eso significa misericordia de Dios. Y yo te quiero enfocar a lo que Jesucristo les estaba diciendo. Ustedes no me buscan por quien soy, no buscan las cosas espirituales. Lo que están buscando es pan. Es decir, lo que están buscando es que sus necesidades sean cubiertas. ¿Tú por qué buscas a Cristo? El pueblo de Israel, eso fue lo que hicieron. Ya no estaban pidiéndole a los ídolos, sí, pero seguían pidiéndole lo mismo a Dios ahora, pero le pedían lo mismo que a los ídolos. ¿Me entiendes? Porque a los ídolos nunca se les pide nada espiritual, solo se les pide cosas para saciar. En la antigüedad y aún en nuestro contexto, si tú vas con un brujo, si tú vas con un chamán, si tú vas a cualquier religión, ¿verdad? La gente está pidiendo cosas. Y no hay ninguna diferencia de lo que le piden a un brujo a lo que le piden a Dios. ¿Por qué? Porque le están pidiendo lo mismo. Si no me sanó Dios, pues que me sane el brujo. Y si no me sanó el brujo, pues que me sane la virgencita. Y pues si no me sanó la virgencita, pues ¿será que Alá? Y pues si no es Alá, pues será que ¿quién me puede sanar? El punto es que el ser humano siempre está buscando saciar su necesidad. ¿O acaso habrá alguien que va a un brujo para decirle: oye, mira, yo quiero crecer espiritualmente? Yo quiero que ores por mí para que yo tenga los dones del Espíritu Santo. Evidentemente no, es una aberración. Pero nadie busca en realidad fuera de Cristo cosas para espiritualmente tener una comunión más íntima con Dios. Nadie lo hace. Y el pueblo de Israel cayó en lo mismo. Sí, ya no tenían ídolos, quitaron a sus ídolos, pero a Dios lo empezaron a tratar igual como trataban a sus ídolos. Muchos de nosotros aquí en algún momento practicamos la idolatría o hechicería antes de conocer a Cristo. Y nunca le pediste a Dios algo espiritual. Nunca le pediste a un brujo o un curandero algo espiritual, porque además ni lo pueden dar. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Si tú escuchas a la mayor parte de gente que hace una manda, que va a la basílica, que va a las iglesias, y entonces tú le preguntas por qué haces eso, ellos te van a decir: es porque Diosito es bien milagroso, porque la Virgencita es bien milagrosa, me dio esto, me hizo a esto, me dio aquello.
Pero ¿quién de ellos te va a decir: yo estoy aquí porque me salvó, porque me mostró mi pecado, mi miseria, y porque me dio vida eterna? Casi no la escuchas, porque la naturaleza del ser humano es pedir, pedir, pedir. Dame, dame, hazme, bendíceme, tócame, sáname, levántame, ayúdame, dale a mi familia, te encargo mis hijos, te encargo mi esposo, te encargo mi esposa, te encargo mi casa, te encargo mis gallinas. Había una hermana que no iba a la iglesia porque pues ella cuidaba sus gallinas y sus animalitos. Y un día le dijeron: no, hermana, vaya a la iglesia, no se preocupe, van a estar bien sus gallinas, Dios las cuida. Y entonces esta hermana llega a la iglesia y entonces estaba ahí y el pastor dice: hermanos, Dios está con nosotros. Y la hermana se levantó rápido y se fue a su casa. ¿Y quién se quedó con mis gallinas? Dice. Era para que se relajara. Dale un aplauso a Cristo. ¿Cuántos de los 10 leprosos regresaron con Cristo? Uno. ¿Y quién fue? No fue el judío, seguramente, ¿va? Wow. Eso les dijo Jesús, versículo 26. De cierto os digo que no me buscáis, ni siquiera porque habéis visto las señales, sino porque viste el pan y os saciaste. Y poquito después le estaban preguntando: ¿qué señales haces? O sea que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Saúl, vamos a ver un ejemplo del rey Saúl. Era un hombre que la humanidad podría inclusive anhelar como rey. Era una persona inteligente, era de cuerpo atlético, atractivo, con dotes de liderazgo. Es más, en aquel tiempo Dios lo había escogido, Dios lo había ungido, ¿verdad? Y el rey David cumplía con todos los requerimientos para ser rey. Y este es un claro ejemplo porque Saúl, Dios le había mandado a erradicar a un pueblo. ¿Ustedes recuerdan qué pueblo era? ¿Ya? Bueno, evidentemente tiene que ver con los filisteos, pero había un pueblo en particular, ahorita te digo el nombre. Dios le dijo que fuera a erradicar todo el pueblo de Amalek, ¿va? Dios le había dicho que tenía que acabar con todo animal, con todo padre, con toda mujer, con todos los niños de ese pueblo, porque había una deuda pendiente hacia ese pueblo y era un juicio que Dios había traído para ese pueblo. Y Saúl lo que hace cuando llega a trabajar, a hacer lo que Dios hacía, desobedece y deja vivo a Amalek y lo mejor de los animales por 3 causas. Primero, por codicia. Segundo, porque el pueblo de alguna manera lo presionó y quiso quedar bien. Y tercero, dejó vivo a Amalek como trofeo. Los reyes de la antigüedad hacían esto. Samuel lo reprende a Saúl de una manera fuerte y le dice: se acabó tu reinado, queda cancelado, ya Dios ha escogido a alguien más. Y es cuando Dios pone los ojos, obviamente, para ungir y para que David fuese rey. Y mira qué difícil es llamarle la atención a la naturaleza humana. Es imposible, solo los que estamos en Cristo son corregibles. Porque Saúl, en vez de entender, de caer al piso y meditar y decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti, he desobedecido, ahora entiendo, no quites de mí tu presencia. ¿Qué crees que es lo que hizo Saúl? Todo esto, ¿verdad?,
se encuentra en el libro de Samuel. El asunto es que Saúl le pide a Samuel: hónrame frente a los ancianos de mi pueblo. Y la pregunta es: ¿qué estaba buscando Saúl? ¿Saciar una necesidad más que reconocer que le había fallado a Dios? Porque sabe que así piensa la gente, amada iglesia. Nuestra naturaleza humana siempre busca saciar no únicamente nuestras necesidades, sino nuestro ego. Saúl, después de que había desobedecido, después de que había hecho lo contrario a lo que Dios le había pedido, comete un error. Y en vez de pedir perdón y de buscar la misericordia de Dios, Saúl lo que hace, diciéndole ahí a Samuel, era pedirle que lo honrara. Porque así somos nosotros. Saciar una necesidad más que reconocer, eso es lo que buscamos. Antes que la gente me desprecie, antes que la gente me lastime, antes que mi orgullo se vea afectado, prefiero yo ocultar las cosas delante de la gente y en ocasiones ser un hipócrita delante de Dios. Y continuando con esta pequeña ilustración e historia, Samuel nunca volvió a tener contacto con Saúl. Y no le importó, aunque Samuel era profeta, el representante de Dios fue desechado. Ahí en primera de Samuel capítulo 15 versículo 35. No lo busques, yo te lo comparto. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero a Saúl no le interesaba lo espiritual. A Saúl solo le interesaba su reinado. A Saúl solo le interesaba su fama. A Saúl solo le interesaban otras cosas que humanamente él podía obtener. Después, más adelante, ahí en primera de Samuel capítulo 28 versículo 3, dice la escritura: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos por orden de Dios. Versículo 4: se juntaron pues los filisteos y vinieron al campamento en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice la Biblia, tuvo miedo y se turbó de corazón en gran manera. Versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Acompáñeme por favor, primera de Samuel capítulo 28 versículo 7. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Entonces Saúl dijo a sus criados, ¿qué dice? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella, ¿qué dice? Pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de ¿qué? Te hago una pregunta. ¿Saúl no sabía que esto era abominable para Dios? ¿Por qué lo hizo? Porque lo que buscaba, lo único que buscaba era saciar su necesidad. ¿Y sabes que a veces nosotros nos comportamos igual? Tal vez no buscas una divina, tal vez no buscas un brujo o un chamán, pero tal vez pones tu fe en tu negocio, tal vez pones tu fe en tu dinero, tal vez pones tu fe en tu familia, tal vez pones tu fe en tus hijos, tal vez pones tu fe en tus cosas, tal vez pones tu fe en tu trabajo, y es lo mismo. Amén.
Versículo 8. Y fíjate nomás a lo que nos lleva. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego me adivines por el espíritu, ¿qué dice? De adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Es decir, la mujer no sabía que él era Saúl. Dice: cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? La mujer sabía que si hacía ese trabajo la iban a matar. Entonces Saúl le juró por Jehová. Entonces Saúl le jura por Jehová. ¿Ya? ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo? Gracias. Y le dice: vive Jehová que ningún mal vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién haré de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Una tras otra con Saúl. Agarra la divina. Después de la divina, a quien busca en realidad es a Samuel, porque a Samuel lo tenía por Dios. En vez de buscar la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, siempre su mirada estaba en lo carnal, lo carnal, lo carnal, lo carnal. ¿Para qué? Para que su necesidad fuese saciada. Y esto es lo que la gente busca en los ídolos. Esto es lo que la gente hoy en día está buscando con las brujas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con mi situación? Quieren soluciones en el momento. Quieren soluciones con aspirinas o con pastillitas o con una limpia, ¿verdad? Y para que de forma mágica al día siguiente ya esté sano, al día siguiente ya se haya ido la maldad, al día siguiente ya su vida esté cambiada, cuando Dios aborrece todo eso. Jamás confían esperando en Dios. Jamás confían esperando en paz. Y quiero decirte esta mañana: la fe en Cristo Jesús, como lo dice Romanos, no es una opción. Y sí, por supuesto, lo invisible es aterrador. Porque quizá no las ves humanamente, pero la fe te hace caminar sobre las aguas. El trabajar para lo que a vida eterna permanece es confiar en Cristo Jesús, en que todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que está pasando en tu circunstancia, en tu situación, obra para salvación, para salvación. Amén. Y con esto termino. Regresando a Jesús con sus palabras fuertes: me buscan porque comieron y se saciaron. No me están buscando por quien soy. Ustedes buscan el pan
material, mas no el espiritual. Y Cristo es el pan que descendió del cielo, el maná. Esta mañana, esta tarde ya, es una invitación para que en el mismo contexto de lo que hablábamos ayer y de que tú escuches acerca de los milagros, de lo que Dios tiene para ti, y cuando tú busques el rostro de Dios, estés con la conciencia y el conocimiento correcto de que todo lo que buscas y para que lo buscas tiene un propósito y tiene un objetivo, y ese se llama salvación. ¿Cuántos tienen necesidades esta mañana? Levanta tu mano, no la bajes. Y si no tienes necesidades, pues no eres de este mundo, ¿va? Todas esas necesidades sobran para salvación. Pero el mayor milagro que tú y yo podemos obtener de Dios es salvación. La necesidad por la que estás pasando, Dios la va a suplir, Dios la puede suplir, pero busca no solo la mano de Dios, busca el corazón de Dios, busca comer de Dios, aliméntate de Dios, aliméntate de Jesucristo. Él es el maná que cayó del cielo, Él es el pan de vida. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Come de Él, iglesia. Cuando venimos los jueves a la oración hay un momento muy hermoso. Empezamos a orar poniendo nuestras necesidades, pero hay un momento donde le decimos a la iglesia: iglesia, adora a Dios. Empieza a clamar, empieza a buscar, empieza a exaltarle. Y cuando la iglesia empieza a levantar sus manos y empieza a decirle al Señor: Señor, te amo, Señor, eres bello, Señor, eres hermoso, Señor, dame de ti, quiero más de ti, quiero comer de ti, quiero saciarme de ti, dame vida, dame tu vida, yo te quiero a ti. Eso es lo que realmente importa.